irregularmente a Interoil en el caso de los lotes 3 y 4. Pero usted sigue siendo... Que es falso que yo haya participado directa o indirectamente en la decisión de Perú Petro. Pero este reporte de registros públicos dice que usted tiene 300 participaciones de la empresa todavía. ¿Sigue siendo socio? Yo no sigo siendo socio de Lago de Quijandría desde el 24 de febrero. Antes de ir a juramentar a Palacio, en Lago de Quijandría hicimos la minuta privada, según la cual yo vendía mis acciones a la empresa. Firmó mi mujer, y eso quedó en la notaría Mejía. Ella ha sido la encargada de llevar el trámite a registros públicos. ¿Y todavía no lo inscribe? Está inscrito, hubo una pequeña observación, pero la inscripción sigue. Lo válido No, aquí, no está inscrito porque... Pero al día de hoy no está todavía. Lo válido es la minuta privada. Esto es un trámite notarial. Es como si usted vendiera su casa a una persona, usted firma con él y eso va a registro. ¿Cuánto tiempo toma hacer el registro público? En el caso de las acciones puede ser cierto que haya habido un problema y que usted haya firmado este contrato. Pero en la esencia del problema es que muchas personas, no solo nosotros, encontramos una contradicción o una posible contradicción que queremos que usted explique. Así es. Y es que la ley de ética dice que está prohibido mantener intereses en conflicto y que mantener intereses en conflicto dice mantener relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto. Ni siquiera dice que lo estén, ¿ah? Pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de deberes y funciones de su cargo. Y yo le voy a plantear una cuestión muy concreta, señor ministro. Le escucho. No le estamos planteando ni corrupción ni que usted particularmente se beneficie, aunque el estudio Lago de Quijandría sí se va a beneficiar. Entonces, lo primero son sus socios, son las personas con las que usted estuvo de la mano y defendió intereses. ¿No cree que pudiera haber un conflicto si usted, hasta antes del 24, peleaba por un lado, peleaba por lograr una extensión de 10 años que el Perú no quería? Porque Perú Petro había dicho, no extendemos, esté bien o esté mal, no extendían. Llevan al Estado a un juicio. Disculpe, Sol. Usted peleaba para este lado para terminar y se pasa al otro. Disculpe. Aquí no ha habido ningún beneficio irregularmente acordado a Interoil. Aquí se ha defendido los intereses del país. No estamos diciendo beneficio irregular, pero sí cuestionamos que se hayan defendido los intereses del país. ¿Me ha invitado? Sí, por favor. Entonces. Pero es que yo no le hablo de beneficios para Interoil, yo le estoy hablando de la posición de usted como persona que un día está defendiendo los intereses de un lado y que al día siguiente se ve al otro. Y entonces, ¿la lógica no hubiera sido, por ejemplo, inhibirse en este caso en particular? No, o sea, la función de un ministro es refrendar lo actuado por las entidades. Pero no con lo que no está de acuerdo. Déjeme explicar, por favor. No, sí, pero le estoy diciendo, no con lo que no está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. En todo momento he estado de acuerdo con lo actuado por Perú Petro. Los informes técnicos y legales de Perú Petro, apegados a ley, son contundentes. Esta es la mejor solución que se disponía en ese momento. Entonces le planteo otro problema. ¿Por qué no sanciona usted al enloquecido que hizo gastar al Estado peruano un montón de dinero en abogados, en árbitros, en tiempo, para defender una postura completamente incorrecta? Porque usted me acaba de decir que lo correcto era extender el contrato. Entonces usted como ministro lo primero que tiene que hacer es buscar al necio, corrupto o loco que hizo gastar al Perú plata en defender una posición incorrecta. ¿Ha hecho eso, señor ministro? Sí. Lo actuado no quita que Perú Petro no tenga derecho a reclamar la contracautela, a recambiar los daños y perjuicios. No. Aquí la situación es la siguiente. Había un momento en el cual Interoil dejaba de producir. ¿Y qué cosa podía hacer una persona responsable? Parar la producción y parar los beneficios. Perú Petro no se preparó para esto. Si estaban durante un año en un laudo arbitral, le voy a leer. Ni siquiera consideraron la posibilidad de que podíamos ganar. Y al ganar, poner en licitación estos lotes para que otras empresas puedan usufructuar esto. Espérese, ¿por qué si estamos en un juicio con una empresa, les ganamos y le extendemos el contrato? Parece una locura, señor ministro. Parece una locura, efectivamente. El Tribunal Arbitral, en abril 2013, o sea, hace ya un año, ¿no?, entrega una decisión, según la cual dispone que se extiende el plazo de vigencia de los contratos hasta que se emite el laudo que termina la controversia. Esa es la confirmación del laudo arbitral, de la medida cautelar. Y ordena. Incorporan de cierta forma la medida cautelar que ya estaba vigente en Talara. Pero ¿cómo la incorporan? Pero solo mientras se determine quién tenía la razón. No, además, el laudo tiene una segunda cláusula.
ordena a Perupetro que se abstenga de realizar cualquier consulta que desconozca esta extensión del plazo de contrato o que impida ¿hacer una o licitación perturbe va en contra de eso? Perdonen, si me van a cortar... No, por favor. Por favor. ¿No? Continúa. De acuerdo. Y ordena a Perupetro se abstenga de realizar cualquier consulta que desconozca esta extensión del plazo del contrato y o que impida o perturbe el cumplimiento de las obligaciones de Interol en el ejercicio de sus derechos. Prepararse para hacer una licitación. Espere. ¿Tiene algo que ver con eso que usted acaba de leer? Así es. Esto es interpretado por el Departamento Legal de Perupetro, interpretado en los informes que sustentan la dirección del directorio, como que Perupetro no podía hacer nada. Efectivamente, no podía en ese momento ponerse a buscar. Señor ministro. Esta es la decisión tomada antes que yo llegue al ministerio. Señor ministro. Yo antes de llegar al ministerio, esto ya estaba decidido. Nosotros tenemos información que nos dice que un expresidente de Petroperú dijo, prepárense porque el Perú va a ganar. Que los asesores legales le dijeron a Perupetro, vayan preparando las cosas porque van a ganar. Pero sobre todo hay un hecho que no creo que nos pueda contestar realmente, y es que la licencia original vencía antes que eso. Eso significa que Perupetro debió prepararse antes que eso para recibir de regreso las concesiones. Entonces regreso a preguntarle a usted, como persona encargada de cautelar los intereses del Perú, ¿dónde están sus pedidos de denuncia, de remoción, de despido o de investigación de todas esas personas que no se prepararon para un contrato que se sabía que iba a terminar, porque la concesión de 20 años terminaba antes que ese abril que usted me está mencionando? No, aquí hay esta medida cautelar. Eso es después. Antes de eso. Igual, o sea, el contrato terminaba antes de la medida cautelar. Pero aquí estábamos en plena medida cautelar. Pero antes ya habían debido prepararse. Perupetro no hizo nada antes tampoco. Sabiendo que el contrato iba a terminar y que iban a tener que recibir la licitación. Ellos lo interpretaron así. Señor ministro, ellos lo pueden haber interpretado así, pero evidentemente alguien estaba trabajando mal, y no decimos usted antes porque usted no era parte antes. Usted antes tenía que defender a Interoil. Ese era su deber. Un momentito. Hay que ser claro que el estudio de la Alejandría no era el que litigaba en este caso. Había otros estudios de abogados que trabajaban. Pero trabajaban para que tuvieran éxito, para que tuvieran la prórroga. Ellos querían quedarse más tiempo en el lote. Augusto, evidentemente que querían quedarse más tiempo. Y la política era extenderles 10 años a todos. O sea, todas las otras empresas, ¿Para eso fue contratado la UIC? Maple, no. La política del Estado, la política que define el directorio de Perupetro en agosto de 2013 es todos los contratos los vamos a extender 10 años. Pero no se lleva a cabo. Ya estaban metidos en este lío. No, y tan no se lleva a cabo que se sigue el proceso y vence el contrato, porque si esa política se hubiera llevado al cabo y se hubiera firmado una ley que dijera es política del Estado peruano renovar a todos 10 años, no estaríamos conversando nosotros, ni ustedes, nadie acá. Lo cierto es que esa puede haber sido la intención. No es la intención, es la política sustentada por los directores. Pero no se llegó a firmar. Tan no se llegó a firmar que hubo que terminar con todo este proceso. Mire, aquí es bueno aclarar, ¿no?, que si usted analiza el caso técnica y legalmente, la única posibilidad que tenía, aquella que maximice el beneficio del país, las regalías, la producción, el canon, era la decisión que se ha tomado. Y en esa decisión yo no he participado, ni directa ni indirectamente. Pero usted lo dio de repente antes de firmar. Aquí no hay ningún conflicto de interés. Pero de yo repente soy una persona que hizo perfectamente el corte entre la función privada y la función pública. Fue bien ajustado, pero en todo caso, no es ajustado, pudo hacer la de un día para observación, por otro, ejemplo, como se hacen las cosas. Antes de firmar, decir, oye usted, pero acá, por ejemplo, Interoil le está diciendo que no nos va a pagar nada. Así nosotros le reclamamos. mandado una comunicación, ¿no? Ha mandado una comunicación a la Bolsa de Valores de Oslo diciendo que no tienen ninguna cosa pendiente con Perupetro y que no van a pagar. O sea, y nosotros hemos podido haberles reclamado que el dinero que ellos recaudaron durante ese año, que el arbitraje dijo que no debían estar ahí, ganando dinero. Pagaron regalías, pues ganaron, pagaron impuestos, pero el arbitraje lo que dice, no nos lo devuelven. El arbitraje, señor Augusto Zondek, dice que la compañía con Perupetro continúan su relación contractual, mientras que no había laudo. Todas las cláusulas son válidas. Pero en el momento Entonces, en que es el Perú lógico gana, que pague, que eso. En el momento en que el Perú gana, ¿qué hay una contracautela. Y eso es lo que está reclamando en este momento Perupetro. Interoil ya dijo que no va a dar pagar nada. Bueno, eso es una cosa a ver en los tribunales. Eso tendrá que verse en los tribunales. ¿Otra vez? Obviamente.
Obviamente, porque se esperó hasta el laudo, se decidió en beneficio del país. ¿Pero por qué seguimos en negocio con esta empresa? Espera, Augusto, a ver. O sea, entremos entonces... No puede salir de un campo de petrolero como quien sale de un departamento, Estamos señor. totalmente de Entonces, acuerdo. en ese momento, sabiendo que el contrato va a terminar, sí. Si se preparan las cosas. No pero se aquí, prepararon, pero Petro fue negligente. la medida cautelar era de una naturaleza que no permitía a Pedro Petro. Y esa antes es la de la medida opinión de los cautelar. abogados. Y hay varios Señor informes ministro, legales que están defendiendo Señor esta ministro, posición. para retroceder solo un poquito, Sí. por lo menos me reconoce usted que antes de la medida cautelar ya debían haberse preparado. No, la medida cautelar es hace 2 años. O sea, usted está hablando de un tiempo como si fuese una situación No, inmediata. porque la medida cautelar se da dentro de un proceso en el cual Interoil pide extender una licencia que ya se vencía. No, y por no, lo no, tanto, sí se vencía porque pasaban los 20 años y ellos La querían pide- reclamar... Flor, usted está mal. No, equivocada. en eso yo sé que no estoy mal. Está ¿La equivocada. licencia se vencía o no se vencía? Por supuesto que se vencía. En el año Pero 2013. Sí, pero ¿cuándo comenzó Ya. la medida cautelar? ¿Cuándo se hizo? En el año 2013. No, mucho antes. No, mucho el juicio antes. se inició en el 2012. Mucho ¿Y antes. se hizo la cuándo medida. debieron comenzar a prepararse? Según nuestros informes, desde el año 2006 aproximadamente, Interoil pedía que se le renovaran los contratos. cuenta? Y por lo tanto, Perú Petro, desde el año 2006, le decía no te renuevo, no te renuevo, no te renuevo. Ok. Entonces, si ya sabía que no le iba a renovar, ¿no debía irse preparando para recibir? Allí hay negligencia, señor ministro. No. Lo Y- que pedía no hay Perú... negligencia. No, usted se ¿Qué cosa equivocaba es? ¿Es otra solo. cosa Usted peor? le voy a explicar. Deje explicar un minuto, ¿de acuerdo? Sucede que Interoil lo que reclama son los días que había perdido por las lluvias del Niño. Esa es la razón por la cual él introduce esta medida. No es por pedir la extensión de los contratos. En ese momento pedía solamente que por los días del Niño se le extendiera el contrato. ¿Y? Entonces, los que reciben esto, los árbitros que analizan esto, les dicen a las partes, ustedes siguen con el contrato tal cual hasta que yo dé el laudo. Decida. Entre tiempo, ustedes no pueden hacer nada, tienen que seguir trabajando como tal. Esto es Pero si interpretado, ganan. esto es interpretado por los abogados en Perú Petro, y el informe legal está ahí, de que ellos no podían hacer ninguna medida. Entonces nos encontramos en una solución, para prepararse para un en una eventual situación cambio de en manos que de Perú esta Petro empresa. no tenía un otro operador para actuar. Señor ministro, Cuando usted tenemos se también pone en ese constancia... contexto, cuando usted se pone en Hay por ese lo menos contexto, dos operadores que podrían hacerlo, ¿no? Que es más, Han salido publicadas reclamado cartas en que- otros medios, no, eso no lo hemos publicado Bueno. nosotros. Otros medios han publicado cartas que revelan que había operadores interesados en tomar temporalmente esta licencia cuando se ganara. correcto. Cuando usted cambia de un operador a otro, cuando usted hace un traspase de operación de una persona a otra, tiene que hacer un cierre de operaciones. Esto no es como salir de un departamento. Usted tiene que hacer el cálculo de stocks, espérese, el cálculo de pasivos, el cálculo de volúmenes que hay en el campo Señor y las ministro. instalaciones. Eso es precisamente lo que le estamos preguntando, ¿por qué no se hizo? Entonces, Perú Petro tiene que decidir en esta situación. En ese momento no tiene alternativas, porque llamar a otra persona, ¿con qué derecho le hubiera escogido a Sinopec o a Graña o a otra empresa en un día? Y ¿Con qué criterio? ¿Estaba seguro de poder obtener una regalía de 50% Pero- como esto? ¿Es que hubieran continuado las operaciones o hubieran perdido en temas de seguridad? Eso todo es parte de la negociación. Eso todo puede ser parte de la Si negociación. esto se hubiera hecho 3 meses antes, de acuerdo. Pero esto no esa se es la hizo. pregunta. No se hizo ¿Por qué no porque se había hizo? esta medida cautelar. Pero como lo han tal. interpretado mal, porque eso no impide que uno se prepare Bueno. como Señor Estado ministro, para recibir señor aquello que le ministro, va- que le va a llegar. usted realizó una serie de visitas al ministerio para defender la posición de Interoil. Realiza De ninguna una manera. visita... Yo he ido al ministerio para hacer a Perú Esta de Petro, febrero. a Perú A Perú Petro, perdón. por otros trabajos. Yo tenía varios temas con otras empresas y por no, eso fui el a- mismo día que va el señor Anthony Laub y que usted va para ver, va a No. ver otros asuntos que no son de otros Interoil. asuntos. Otros asuntos. No es Laura cierto que ya Alejandría se debería sabía... tener varios No es casos. cierto que ya se sabía allí que el Perú en realidad había ganado y que se estaba dilatando la notificación del laudo simplemente. Eso es una cuestión de las 2-3 últimas semanas. Y es por eso No, que no Perú son las dos Petro últimas prepara el decreto supremo. Un El- decreto supremo. el ¿Usted ha visto 14 alguna de vez un febrero decreto ya supremo? ya Lleva sale el- toda una cantidad de firmas y de opiniones. Y cuando llega al nivel Señor del ministro. ministro, esto ya está refrendado técnica y legalmente. Señor ministro, hay una y cosa esto es que- una cosa que usted debe firmar. Usted tiene una obligación, Hay en tanto una- que funcionario público, de cumplir con la ley. ¿Usted tiene la obligación como ministro de firmar cosas que no son ciertas?
Esto no es Por cierto. ejemplo, Esto resulta necesario que Perupetro tome acciones inmediatas con la finalidad de que no se afecte la continuidad de las operaciones. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. ¿No debió ser cierto más bien que resulta necesario sancionar a los funcionarios de Perupetro que no tomaron a tiempo las acciones inmediatas con la finalidad de que no se paralizara la producción? ¿No es esa la verdad en realidad, señor ministro? No es esa la verdad, Flor. Usted está imaginando una cosa sola. La realidad es que aquí hay una documentación técnica, una documentación legal clara que demuestra que nada se ha hecho irregularmente. Señor ministro, que le hago otra demuestra que los pregunta. intereses del país se han preservado como tal y Eso, que al haber yo cortado con la responsabilidad, responsabilidad, Déjeme que le haga otra pregunta. la que guste. Ya no podían hacer nada porque efectivamente no se habían preparado y de verdad que si a alguien le interesan los intereses del país, valga la redundancia, alguien debería investigar por qué no se prepararon. Pero bueno, ya, hechos. No se prepararon. Era necesario firmar con Interoil. Pero ya se sabía que Interoil había operado todo un año con una cautelar a la que en realidad no había tenido derecho porque había perdido el arbitraje. Por lo tanto, quien cautela los intereses de su cliente, y en este caso el cliente es el Perú, no debió decir, perfecto, no me queda otra que renovarte, porque es muy complicado darle esto a otro, pero primero garantízame cómo me vas a pagar ese año que has operado sin tener que haber operado. ¿Por qué nadie se sentó a pensar en eso? Cualquier buen negociador pide eso. O sea, espérese, usted está avanzando un juicio ahí. Cuando hay esta situación cautelar, los jueces, los árbitros, le dicen a Perupetro y a Interoil, el contrato sigue vigente, con todas sus medidas, con todas sus prácticas. Aquí no es que se ha pasado un año la empresa irregularmente, no ha habido ninguna irregularidad, mientras que no había laudo, o sea, la lo que situación han recaudado se lo van a quedar. Normalmente quería. El Estado puede reclamar, y eso es lo que está haciendo Perupetro. Pero en ese periodo es claro que solamente se podía continuar el contrato. ¿Pero qué va a hacer el Estado? ¿Va a reclamar entonces por el ya tema? cumplió su deber Perupetro. Tenemos que terminar, señor ministro. Lo que yo quisiera simplemente remarcar, así es un tema complejo, pero yo quisiera simplemente reafirmar que aquí se ha beneficiado al país, que aquí se ha actuado sin ninguna participación mía. Estas decisiones estaban tomadas antes. Los informes legales y técnicos están ahí, a pruebas. Y que yo he actuado separando mi ejercicio privado de mi ejercicio público. ¿Tiene un bono de éxito la OPI Quijandría, de la cual usted ya no es accionista? Ya el caso no tiene sentido. Ya, digamos, ¿Tiene un bono de éxito la OPI Quijandría? Yo no sé. La OPI Quijandría terminó su relación con ellos. O sea, ya esto es... Claro, porque ya ganaron. No, es un año. O sea, es muy diferente un contrato petrolero por un año para cumplir una operación y que seguir trabajando 10 años. No hay muchas empresas petroleras dispuestas a trabajar por un año. Eso sí lo sabemos que es cierto. Muchas gracias, señor ministro.